La losa de cimentación. Se ejecuta este tipo de cimentación cuando el área de la zapata ocupa alrededor del 70% del área cubierta por la construcción, es decir, cuando las zapatas quedarían muy juntas unas de otras. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te vamos a presentar una serie de videos que le hemos denominado Curso de Albañil. En esta serie de videos no pretendemos como tal enseñarte a construir. No te vamos a enseñar a pegar block, no te vamos a enseñar cómo aplicar el yeso, ni tampoco cómo construir o hacer un estribo, porque en eso tú eres el experto. El objetivo de este curso es que conozcas un poco más la parte teórica y algunos aspectos técnicos, ya que es común que en la obra se cometan errores al utilizar los sistemas constructivos, al preparar las mezclas para concreto, al utilizar ciertos elementos estructurales para propósitos para los que no fueron creados. Esperemos que encuentres estos videos de utilidad, seas albañil, constructor o simple y sencillamente seas una persona que está en etapa de construcción o que le guste este tipo de temas. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Si te aparecen letras o subtítulos, solamente da clic a cualquiera de estos símbolos y automáticamente desaparecerán. El primer tema que vamos a tratar es el de los tipos de cimentación más comunes que existen y también veremos cuál es la profundidad a la que debo excavar para poder desplantar mi cimentación. El tipo de cimentación que debo usar y la profundidad de la excavación dependerán de varios factores, como el tipo de suelo, el peso de la estructura que vamos a construir, la profundidad del manto freático y por supuesto por el proyecto que pide el cliente. En general se pueden distinguir dos tipos principales de cimentación. La cimentación superficial, que se utiliza para estructuras de poco peso y que no transmiten grandes cargas al suelo. Las más comunes son la cimentación corrida, la zapata aislada y la zapata corrida. El segundo tipo es la cimentación profunda, que se utiliza para estructuras de gran peso o que transmiten grandes cargas al suelo. Las más comunes son la cimentación por pilotes. En el caso de México, los tipos de cimentación más comunes son la cimentación corrida. Se trata de una banda de concreto que se extiende por todo el perímetro de la estructura. Se utiliza para estructuras de peso ligero como viviendas unifamiliares. El segundo tipo es la zapata aislada. Se trata de una base de concreto que se coloca debajo de cada columna o pilar de la estructura. Se utiliza para estructuras de peso medio como edificios de baja altura. El siguiente tipo es la zapata corrida. Se trata de una banda de concreto que se extiende por debajo de una hilera de columnas o pilares, aunque también puede soportar muros. Se utiliza para estructuras de peso medio a pesado, como edificios de mediana altura. Aprovecho la oportunidad para invitarte a que te hagas miembro del canal, con lo cual podrás obtener beneficios exclusivos para miembros, como videos exclusivos, archivos descargables de detalles constructivos, de proyectos arquitectónicos en PDF, bloques para AutoCAD, bloques dinámicos, proyectos en PDF y algunos ejemplos de proyectos generales en DWG o AutoCAD. En la descripción del video te dejo el link para que puedas acceder a la página de membresías y puedas ver costos y los beneficios que te ofrece cada nivel. El último tipo es la losa de cimentación. Este es un tipo de cimentación poco profunda, que cubre toda la zona de la construcción. Son losas de concreto armado en contacto directo con el suelo, que reciben las cargas de los pilares y muros de la superestructura y descargan sobre una gran superficie del suelo. Existen varias razones para elegir este tipo de cimentación. 1. Se utilizan en terrenos menos resistentes o heterogéneos, y cuando se desea reducir al máximo los asentamientos diferenciales, es decir, cuando queremos que toda la construcción se asiente uniformemente. Número 2.
se ejecuta este tipo de cimentación cuando el área de la zapata ocupa alrededor del 70% del área cubierta por la construcción, es decir, cuando las zapatas quedarían muy juntas unas de otras. También se utiliza cuando el suelo no tiene una buena capacidad de soporte o cuando el edificio tiene muchas columnas o pilares, lo cual provocará que la base de las zapatas estén muy pegadas entre sí. También se elige este sistema para la cimentación de pequeñas obras u obras livianas, como lo son el steel framing. Algunas de sus grandes desventajas es que requieren una planificación previa de todos los proyectos complementarios, especialmente cuando se trata de las tuberías de drenaje, ya que los cambios o reparaciones son muy difíciles de hacer. Y el otro gran inconveniente es que es muy costoso y complicado incrementar la resistencia en caso de que se pretenda hacer una ampliación mayor a la construcción existente. Otro tipo de cimentación que se me está olvidando es la cimentación de pilotes. Se trata de columnas de concreto o acero que se hincan en el suelo para transmitir las cargas de la estructura a los estratos más profundos y resistentes. Se utiliza para estructuras de gran peso, como edificios de gran altura o puentes. También se recurre a la cimentación por pilotaje cuando no existe suelo firme a una profundidad alcanzable mediante zapatas o pozos. Normalmente, para más de 5 metros de profundidad, se considera utilizar pilotes. La profundidad de la excavación para la cimentación también dependerá de los factores mencionados anteriormente. En general, se debe excavar hasta que se encuentre un suelo firme que pueda soportar las cargas de la estructura. Evita el error que cometen muchos constructores de siempre desplantar la cimentación a 80 centímetros o máximo 1 metro de profundidad, porque así les enseñaron. Muy bien amigos, si el video te ayudó, regálanos un like. Si crees que le puede ayudar a alguien más, compártelo y nos vemos en el siguiente video.